Bien, hermanos, hoy tendríamos nuestra tercera charla, tercera predicación de la palabra de Dios sobre poseídos por el Espíritu Santo. Ese sería el tema, en realidad, es el tema de toda esta charla, es el tema de este tiempo que Dios nos está ministrando, que nos está dando esta palabra. Pero hoy quiero ver otra fase en la vida de Esteban que estuvimos predicando la semana pasada, que son experiencias sobrenaturales con el Espíritu Santo. Vimos hace 15 días atrás sobre lo que pasaba en el interior de Esteban, ese joven lleno del Espíritu Santo. Dicho sea de paso, ¿cuántos han leído los capítulos que yo le había encargado de Hechos? Bien, los que lo han leído les felicito. A los otros tienen tarea para la semana, no se lo pierdan, hermanos. Léanlo, es un pasaje precioso y como le dije en el capítulo 7, quien quiere tener un resumen del Antiguo Testamento en pocos versículos lo tiene ahí. Porque Esteban, lleno del Espíritu Santo, con un conocimiento de la historia y de la palabra de Dios, hace un resumen en un pequeño capítulo tremendo de lo que es el Antiguo Testamento para llegar hasta Jesucristo. Y por eso hoy vamos a seguir viendo de él, y yo no me voy a detener como la semana pasada a leer tantos pasajes que hemos leído sobre Esteban. Vamos a ir simplemente a esas experiencias sobrenaturales que Esteban tiene. Pero cuando yo estoy tomando este tema, este año de grandes obras y que necesitamos de la gracia como el año pasado que teníamos, que era un año para tener intimidad con el Espíritu Santo, buscar más del Señor, conocerle más, entregarnos más, ser más transformado por su gracia, recibir más del poder del Espíritu, más del fruto del Espíritu sobre nosotros, tener ese carácter de Cristo. Eso es la intimidad que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros con Él. Y retomé este tema en estas semanas porque siento sobre esa necesidad que tenemos como pueblo, como iglesia, de ser transformados, de ser renovados por el Espíritu Santo. Y cuando yo leo ahí en Juan 7, cuando Jesús se puso de pie en ese día de la gran fiesta y le decía a la multitud: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Juan aclara y dice: esto lo decía del Espíritu Santo que había de venir sobre los creyentes, porque todavía Él no había sido glorificado. Porque Él todavía no había ido a la cruz ni había pagado por nuestros pecados. Y hasta que eso no sucediera y Él ascendiera a los cielos, no iba a enviar al Espíritu Santo para que fuera nuestro gran consolador, nuestro gran amigo, nuestro ayudador de todas las horas. Pero cuando leo ese pasaje pienso en algunas cosas, es para muchísimo más. Esto lo estoy diciendo como una introducción al tema, pero creo que cuando Jesús dice: de su interior correrán ríos de agua viva, está hablando de una vida con sentido, con propósito, con alegría. Está hablando de esa fuente de vida que es el Señor para uno. Por eso dice: el que tiene sed de algo nuevo, de algo distinto, de algo que realmente sacie su vida. Dice: venga a mí y beba, para que de su interior corra ese gozo, esa alegría. Cuando estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando de una fuerza que produce Dios, que no tiene que ver con la circunstancia que nos toca vivir, sino que tiene que ver con la comunión con el Señor. Y que te llena de gozo, de alegría, de fortaleza, de bendición. Que ese espíritu corre en tu vida y te lleva a vivir las cosas que Dios quiere. Pero también cuando pienso en esto que el Señor dice, creo en la palabra que venimos hablando, ser poseídos por el Espíritu Santo. Que como aquella persona que lamentablemente es poseída por un espíritu de maldad y que lo lleva a vivir en angustia, en fracaso, en derrota, en dolor. Porque lo hemos visto, la palabra de Dios lo dice y sabemos que es así. Ocurra totalmente lo contrario, una verdad paralela pero distinta. Ser poseídos, llenos por el Señor, por el Espíritu de gracia. Ser llenos de la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Para qué? Efesios 5:18 meditamos: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Que como el alcohol controla al que está pasado de alcohol justamente y lo lleva y gobierna su vida y lo lleva a vivir y a hacer cosas bajo la influencia y el poder del alcohol,
La palabra de Dios pone un paralelismo y dice, ustedes sean influenciados, sean movidos, sean gobernados por el Espíritu Santo. Tus emociones, tus sentimientos. ¿Para qué quiere Dios hacer eso? Para que vivas la vida plena. Para que de tu interior corran los ríos de agua viva. Para que estés realizado, feliz en el Señor. Pero también para que te pueda usar, para que nos pueda usar. Para que Él a través de nuestras vidas pueda hacer la obra aquí en la tierra, porque la iglesia es la sal de la tierra, la luz del mundo. Y solamente cristianos llenos del Espíritu Santo podrán buscar las grandes obras de Dios y poder ser usados por el Señor. Amén. Entonces, cuando estamos trayendo esta palabra, estoy hablando del gozo, de la alegría, de tener al Señor, pero también ser gobernados para que se produzca en nuestra vida réplicas de la vida de Jesucristo. El amor, el gozo, la paz, la entrega, la bendición, el deshacer las obras del diablo. Cristianos que viven como cristianos. Cristianos que son luz. Cristianos que bendicen. Cristianos que son instrumento de paz. Cristianos que llevan adelante las cosas del Señor. Y se manifiesta en su vida la gracia de Dios. Pero también creo que cuando Jesús está diciendo de su interior correrán ríos de agua viva y no tendrás sed jamás. Está hablando de algo que revoluciona, algo que fortalece, algo que nos saca de lo terrenal, de lo limitado, algo que no se los puede explicar con palabras, algo que se vive en el interior y que se manifiesta exteriormente. Pero hay algo, el Señor está diciendo, lo que tengo es tan poderoso, que es la vida del Creador, del cielo, de la tierra, del universo, viviendo dentro tuyo. Qué tremendo. Por eso también Pablo dijo en un momento, tenemos este tesoro en vasos de barro. Considerarse, ¿qué soy yo para esto? Es solo la gracia de Dios. Pero tener al Espíritu de Dios en nuestra vida es tremendamente desafiante. Voy a remarcar un concepto que a veces se ha dado y trae ciertas confusiones. Yo estoy hablando aquí de ser poseídos por el Espíritu Santo. Gobernados, si quieren la palabra, llenos del Espíritu Santo. No estoy hablando de tener el Espíritu Santo. Yo creo que todo cristiano en Cristo Jesús tiene el Espíritu Santo. Romanos 8:9 tira por debajo cualquier argumento. Dice que todo el que es de Cristo tiene su Espíritu. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así que toda persona que es de Cristo tiene el Espíritu Santo. Ahora el tema es si nos está gobernando, si nos está llenando, si estamos bautizados, sumergidos en el Espíritu Santo, para que Él pueda usar nuestras vidas, para que Él pueda glorificarse y lo sobrenatural ocurra, lo grande, lo extraordinario. Y sé que podríamos hablar de cosas sobrenaturales muy, muy tremendas, que sería importantísimo y hermoso para verlo, pero me importa destacar en esta noche. Porque dice la Biblia que en Esteban, que era un joven lleno del Espíritu Santo y que hacía grandes señales y prodigios. No quiero hablar de esas manifestaciones. Quiero hablar lo que sucede en él, en su interior, pero que se manifiesta en el exterior de su vida. Que él está viendo algo sobrenatural que transforma todo su ser. Algo sobrenatural precioso. Vimos en la prédica anterior que Esteban tenía cosas interiores que el Espíritu Santo hacía. Habíamos visto, por ejemplo, que era una persona con fuerza interior para enfrentar las adversidades y los adversarios. Al punto tal que los que querían discutir con él, dice, no podían resistir el espíritu con que él les hablaba. El espíritu. Cuando querían discutir con él, no discutían con él, discutían con el Espíritu Santo y no podían resistirlo. Amén. Vimos que era una persona con los ojos puestos en el cielo. Vivía en la tierra, pero no lo gobernaba la tierra, le gobernaba el cielo. Caminaba en este mundo, pero no lo gobernaba la gente, lo gobernaba el cielo. Cuando un cristiano está lleno del Espíritu Santo, sus ojos son puestos en el cielo. No son puestos en lo terrenal. Por eso la palabra nos desafía y nos llama a buscar las cosas de arriba. Vimos que era una persona emocionalmente sana, sin odio, sin rencor, que pudo decirle a las personas que querían su mal y que querían su muerte, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Solamente una persona llena del Espíritu Santo puede hacer eso.
puede declarar esas palabras tan tremendas. Y solamente una persona llena del Espíritu Santo vive para Dios y muere para Dios. El apóstol Pablo dice, si vivimos del Señor somos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pero eso es una convicción del Espíritu. Por eso él, mientras lo apedreaban por haber predicado el Evangelio, él dice que dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y así cerró su telón, su vida en este mundo. Pero hoy vamos a ver en el capítulo 7, versículos 55 y 56, algo extraordinario, sobrenatural que Esteban vive, que Esteban tiene y que tiene que estar en la vida de cada uno que quiere ser poseído por el Espíritu Santo, que tenemos que buscarlo, que tenemos que anhelarlo en cada momento de nuestra vida. En Hechos capítulo 7, versículo 55, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, nuevamente marca esto, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Amén. Estas fueron sus palabras casi finales. Y después el enemigo prosiguió con su proyecto y Esteban ofrendó su vida para Dios. Por eso es el primer mártir de la fe cristiana, el que entregó su vida por el Señor. Y el texto, la palabra que hoy estamos viendo nos muestra, yo quiero decir, 3 experiencias sobrenaturales preciosas, tremendas, que un cristiano tiene derecho por la gracia de Dios para acceder a ella, pero que nos llama justamente a niveles mucho más altos de vida cristiana, que nos llama mucho más que estar carreteando en la vida cristiana, y nos llama a levantar vuelo. Y como yo creo que esta palabra Dios la está trayendo a la iglesia para que nosotros podamos subir de niveles espirituales, de conocimiento de Dios, de humildad, porque más conocer, más nos va a llevar a ser humildes, obedientes a la palabra de Dios, a humillarnos en la presencia de Dios y a buscarle de todo corazón. Yo entiendo esto como desafío de Dios para cada uno de nosotros al tener esta palabra para nuestras vidas. Vamos a ver entonces estas experiencias sobrenaturales que el Espíritu Santo le hace vivir. Esto es lo hermoso del cristianismo, que tenemos una palabra preciosa de Dios, que es nuestra regla de fe y práctica, que la creemos de todo corazón y que cuando la ponemos en obra, Dios dice que nuestros caminos son prosperados, nuestras vidas son bendecidas, y lo creemos, pero que la podemos experimentar, poner en práctica y ver esa gracia de Dios. Y dice que entonces Esteban, esta persona poseída por el Espíritu Santo, en primer lugar en este relato, los versículos que vemos hoy, experimentó él en su vida, en ese momento crucial donde lo estaban matando injustamente, donde injustamente estaban haciendo un juicio contra él y lo estaban matando de en el tremendo dolor de ser apedreado. Dice que mientras él estaba siendo apedreado, él gritó esto. Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios. Vio la gloria de Dios. Ser cristiano lleno del Espíritu Santo es poder acceder, es poder ver la gloria de Dios. Y a lo mejor vos decís, bueno, ¿de qué me va a servir a mí con las situaciones que yo tengo, las cosas que me pasan? La gloria de Dios parece muy lindo, pero me suena algo teológico. No sé si va a tener que ver en mi vida. Mirá, quiero animarte a que abras tu corazón para que entiendas que sí tiene mucho que ver. Porque si vos podés estar en una situación difícil, podemos pasar por situaciones que vos querés que Dios más vale haga un milagro, que ahí se hubiera parado al frente y parara todas las piedras que le tiraban. O que bajaran 2 o 3 ángeles guerreros y destruyeran a los enemigos. Pero dice la palabra de Dios que como son altos los cielos de la tierra, así son altos los pensamientos de Dios de los nuestros. Y que hay cosas de Dios que nos exceden. Y por eso dice la palabra de Dios que hay cosas secretas que le pertenecen a Dios. Y el creyente comprende que su vida está en las manos del Señor.
Y si hay una situación crucial, difícil que podemos pasar, yo creo que estar siendo joven, lleno de proyectos, de vida, y estar frente a un juicio injusto por predicar el amor y la gracia de Dios, por hacerle bien a la gente, y estar muriendo de piedra sobre su cuerpo, castigándole, no sé si alguien está en una situación más grave que esta, más peligrosa. Y uno dice, ¿qué tiene que ver la gloria de Dios en una situación así? Tiene que ver muchísimo porque el Espíritu Santo nos lleva a esta verdad en esta hora. ¿Qué es la gloria de Dios? Mirá, sería para hacer un montón de estudios sobre esto porque la Biblia es tan amplia sobre lo que habla. Pero por ejemplo el apóstol Pablo dijo en un momento que los sufrimientos de este tiempo producen en los creyentes un más excelente peso de la gloria de Dios. Que cuando uno está en lucha, en dificultades, dice, tiene más peso de la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios es algo que cae sobre nosotros. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque cuando uno está en prueba, en dificultades, uno poder experimentar la presencia gloriosa de Dios es tan hermoso, llena tu vida, te bendice, te transforma, ver la grandeza, el poder, la belleza de la santidad de Dios, la pureza de su carácter, que es su gloria sobre tu vida. Porque cuando uno puede vivir por la gracia de Dios eso, no hay circunstancia, no hay problema que sea más grande en tu vida que la gloria de Dios. Cuando la gloria de Dios está manifestada en tu vida, cuando Dios no es una religión, cuando Dios no es algo que cumplo, cuando Dios puedo ver su gloria, el Espíritu Santo te lleva a ver a un Dios poderoso, tu vida es transformada, es cambiada. Y por eso Esteban tiene tanta paz, tanta garantía, tanta tranquilidad y puede enfrentar ese momento con paz, con seguridad, porque la gloria de Dios lo envolvió. Él dijo, veo los cielos abiertos y veo la gloria de Dios sobre mi vida. Cuando él está diciendo esto, está diciendo una palabra tremenda. Miren, cuando uno habla de la gloria de Dios, la Biblia es muy amplia sobre el tema, te decía recién. Pero nos dice, por ejemplo, en el Salmo 19:1, algo para que el ser humano pueda entender lo que está hablando. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama las obras de su mano. Cuando uno dice la gloria de Dios, dice el salmista, los cielos, el universo, la creación, nos está reflejando, contando, para que podamos entender nosotros algo de lo que es la gloria de Dios. Ver el universo. Cuando uno ha tenido la bendición y aún en nuestra zona, poder ver en el río un atardecer. Sé que a muchos acá les gusta la costa y demás. Poder ver un atardecer en el río. Y poder ver la creación. Poder ver un inmenso mar que no ves el final. Poder ver una noche estrellada. Poder ver una montaña nevada. Dice el salmista, todo eso nos está hablando de la gloria de Dios, de la grandeza de Dios. Nos está hablando del Dios creador tan inmenso, tan grande, que cuando uno pasa por la adversidad o el problema o la situación o el proyecto que tenga y se pone al lado de la gloria de Dios, ve la grandeza de Dios y se da cuenta qué pequeña es su situación. Y poder descansar su vida en las manos del Dios creador y poder poner todos sus sueños y sus proyectos y todas sus cosas en la mano de semejante Dios, produce tanta bendición. Pero eso es fruto de estar lleno del Espíritu Santo, lleno de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que ocurre? El pecado, el no estar poseído por el Espíritu Santo, sino por poseídos por el espíritu de este mundo, de la carne, distorsiona en nosotros y no nos permite ver la gloria de Dios. Y el ser humano se pierde tremenda bendición.
Por eso dice Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. El pecado nos priva de la gloria de Dios. Cuando hay pecado en una vida, en una persona, cuando en vez de estar poseído por el Espíritu de Dios, está poseído por el espíritu del egoísmo, del yo, poseído por el espíritu de la carne. Cuando uno no está en Cristo, que es el único que perdona nuestros pecados y nos libra de nuestros pecados, dice, está destituido de la gloria de Dios. Por eso el pecado lo que hace es descrea lo que Dios creó en nosotros. Cuando nos hizo a su imagen y semejanza y puso su espíritu en nuestra vida. El pecado hace que el ser humano viva las miserias más grandes que uno no puede entender. Más allá de todo el periodismo y todo lo que hay detrás que uno no entiende. Uno no comprende cómo un ser humano puede matar a una niña de 15 años, meterla en una bolsa y tirarla a la basura. Pero tampoco puede entender cómo un padre abandona a sus hijos. Y tampoco puede entender la indiferencia para el que sufre, para el que necesita. Tampoco puede entender cómo no es movido el corazón a anunciar el evangelio a aquel que se va a una eternidad sin Cristo perdido. ¿Por qué? Porque es la falta de esa gloria de Dios en la vida. Porque el pecado distorsiona la gracia de Dios sobre la persona. Por eso volver a Dios es recuperar la gloria. Esteban se había entregado a Cristo. Esteban había recibido del Espíritu Santo. Esteban vivía lleno del Espíritu Santo. Y entonces en un momento crucial de su vida, él ve el cielo abierto y ve la gloria de Dios sobre su vida. Y eso lo llena su corazón y su vida es transformada. Y con la gloria de Dios él puede decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él puede decir, te entrego mi espíritu, mi vida es tuya, tu gloria, Dios, es lo más grande para mí. Tu presencia, tu bendición, tu gloria, Dios. No hay como tu gloria, no hay como tu presencia, no hay como tener comunión con vos, Señor. Por eso, querido hermano, esta palabra es para que nosotros no nos conformemos con lo poco, sino que vayamos por la corona, para honrar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que vayamos en búsqueda de más gloria de Dios. La palabra de Dios dice en 2 Corintios, capítulo 3, versículos 17 y 18. Pues el Señor ese es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor es espíritu. Y donde está su espíritu, hay libertad. Somos libres para cantar, hacíamos hace un ratito, somos libres para danzar, somos libres para correr, somos libres para disfrutar de la presencia del Señor. Somos libres aunque pasemos por situaciones, somos libres porque el Señor está con nosotros. Donde está su espíritu hay libertad. Pero sigue diciendo la palabra de Dios, versículo 18. Así que todos nosotros, a quien nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Aleluya. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecido a Él, mediante que somos transformados a su gloriosa imagen. Gloria al Señor. El pecado roba la gloria. El pecado nos lleva a vivir las miserias del ser humano. Las miserias más bajas que parece increíble, pero que todo corazón anida cuando no está Cristo y la presencia del Señor poseyéndolo. Pero cuando está Cristo y su Espíritu está en nosotros, hay libertad. Y entonces dice la palabra, así que todos nosotros, todo creyente, a quien nos ha sido quitado el velo. ¿Qué velo? El velo que teníamos por el pecado. El Espíritu Santo quitó el velo. Podemos ver al Señor. Podemos ver por los ojos de la fe al Señor. Podemos ver su gloria. Nos fue quitado el velo. Y si no fue quitado, que en esta noche sea quitado en el nombre de Jesús. Pablo está hablando con una garantía, con una seguridad. Como el velo nos fue quitado, podemos ver, y no solamente ver, sino reflejar la gloria del Señor. Ser transformados, dice en Reina Valera, de gloria en gloria. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más
parecidos a Él mediante que somos transformados a su gloriosa imagen. No sé si se acuerdan que cuando estaban reunidos acusándolo a Esteban, los acusadores se dieron cuenta en un momento que su rostro era el rostro de un ángel, dice. Pensaban ver el rostro de una persona asustada. Pensaban ver el rostro de una persona con miedo. Pensaban ver el rostro de una persona suplicando perdón. Pero lo que se encontraron fue con alguien que reflejaba la gloria del cielo en su cara. Eso es estar poseído por el Espíritu Santo. Lleno del Señor. Dominados por el Señor. Buscando más de su gloria. Por eso, hermanos, esta palabra es una palabra que nos desafía y que nos llama a esa intimidad con el Señor y a esa búsqueda de más de Dios. Y decir, Señor, yo no quiero ser un cristiano de iglesia, de cumplir, de una religión. Yo quiero ver tu gloria. Pero para que tu gloria me transforme y pueda reflejar tu gloria. Y si la gloria de Dios, para entender un poquito, es el carácter del Señor, es la santidad del Señor, es la belleza del Señor, es la paz del Señor. ¿Qué tenemos que reflejar? Al Dios poderoso que vive y reina eternamente y por los siglos. ¿Cuál es tu Dios? ¿Es un Dios de gloria? ¿O es un Dios que a veces te abandona, te castiga? Un Dios con el cual no tenés ganas de estar a veces y dejás de estar. ¿Cuál es el Dios que tenés? Conforme al Dios que tengas, vas a vivir en la gloria o en la tierra. Esteban estaba siendo apedreado en la tierra, pero su espíritu estaba viendo la gloria de Dios. Esteban estaba pasando un momento crítico, difícil, terminal en su vida, pero la gloria de Dios lo sostenía. Y esa visión por la gloria de Dios valía más que cualquier otra cosa. Valía más que cualquier otra situación. Después dice también el relato que la persona poseída por el Espíritu Santo puede experimentar el ver a Jesús glorificado. Dice la palabra que leímos, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios. Y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó. Y al Hijo del Hombre, a Jesucristo, de pie a la derecha de Dios. ¡Qué visión! ¡Qué manifestación! ¿Qué está viendo? Perdón, me quiero rectificar lo que dije recién. No está viendo una visión. No es una visión, los términos que se usan acá, no es estar viendo una visión como vio Cornelio, por ejemplo, o Pedro. Él está, el verbo usado acá, él está viendo a Cristo glorificado al lado del Padre. Él está viendo a Jesucristo, él está viendo, y está viendo a Jesús a la derecha del Padre, parado al lado del Padre. Me llamó la atención y se lo quiero compartir, que Daniel, el profeta Daniel, cientos de años antes que naciera Jesús, profeta Daniel, muchos años, cientos de años antes que Jesús viniera a este mundo, él tiene una visión. Y dice en el capítulo 7, versículo 13 y versículo 14, en esa visión nocturna, él viene hablando, en esa visión nocturna, vi que alguien con aspecto humano venía en las nubes del cielo, entre las nubes del cielo. Se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia. Y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones, lenguas lo adoran. Su dominio es dominio eterno. No pasará su reino, jamás será destruido. ¡Aleluya! ¡Qué preciosa palabra! ¡Gloria a Dios! Él está viendo proféticamente, por visión, cientos de años antes que Jesús naciera, antes que Jesús viniera a este mundo, que se hiciera carne.
Él está viendo en una visión nocturna, dice, a uno con aspecto humano, al Dios que se hizo hombre por vos y por mí. Aquel que dejó la gloria, aquel que dejó el cielo. Por eso le dijo, cuando él ora en Juan 17, Padre, la gloria que tuve contigo cuando estaba allá, la quiero recuperar. Quiero nuevamente esa gloria de estar contigo. Quiero nuevamente la gloria. Y está diciendo aquí, ese con aspecto humano venía entre las nubes del cielo. Los ángeles le dijeron a los apóstoles cuando estaban mirando a Jesús ascender, le dice, varones Galileo, ¿qué están mirando ir al cielo a él? A este mismo Jesús que es tomado de ustedes y llevado al cielo, así lo verán venir entre las nubes a buscar a su iglesia. Aleluya. Así le verán venir en gloria. Y él, Daniel, tiene esta visión, esta revelación, esta muestra de la palabra de Dios. Se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia. Y se le dio autoridad, poder y majestad. Y todos los pueblos, naciones, lenguas lo adoran. Su dominio es dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Si vos estás pasando un mal momento, si vos estás en un momento de tribulación y tenés una visión de alguien que tiene dominio, autoridad y poder, si vos tenés proyectos, sueños y decís cómo lo voy a realizar, pero si estás viendo al Hijo de Dios que tiene autoridad, poder, reino y toda lengua le adorará y toda rodilla se doblará y todos confesarán que Jesucristo es el Señor. Si tenés esa visión por el Espíritu de Dios, no hay nada que te pare en el nombre de Jesús, no hay piedra, no hay dificultad, pero eso es un privilegio para los que están poseídos por el Espíritu Santo. Para aquellos que dicen, renuncio a mi espíritu, a este mundo, a la carne, quiero la gracia, la presencia de Dios. Quiero más de Dios para mi vida. No me conformo con conocer un poquito, no me conformo, Dios, yo quiero más. Quiero decir que gracias a Dios no hace falta ser apedreado para ver la gloria de Dios, ni para ver a Jesús reinando. Pero son esas gracias sobrenaturales que Dios da. Esa presencia de Dios que no tiene que ver con teología, tiene que ver con experiencia. Por eso es tan hermoso presenciar la gloria de Dios y a Jesús junto a Él. Al Jesús que Esteban está viendo, que había salido vencedor de una situación similar. Él está viendo al que venció. Esteban está muriendo. Y por eso está recordando las mismas palabras de Jesús. Padre, no le tenga en cuenta este pecado. ¿Por qué? Porque él está viendo al que había dicho esas palabras. Él está viendo al que se levantó de la tumba. Él está viendo al que reina por los siglos de los siglos. Sus ojos están puestos en el cielo, no están puestos en la tierra. Él está viendo al que tiene todo poder. Él está viendo al que nos puede llevar de victoria a victoria, de triunfo en triunfo. Él está mirando la presencia del Señor. Y no hay nada que lo detenga. Por eso, hermano, hermana, el ser lleno del Señor, de su presencia, al buscarlo, es de tanta bendición, porque Él está enfrente de la muerte, de hombres movidos por un espíritu de maldad, pero Él está poseído por el espíritu del que está ahí parado y que le dice, yo he vencido y la victoria es tuya. Por eso es más que vencedor. No porque las piedras no venían, no porque era librado de esa situación como quisiéramos ser todos librados, sino porque sus ojos están puestos en Jesús. Y ve la gloria del Señor. Y es algo llamativo que siempre que hay una visión de esta, Jesús está sentado en el trono. Jesús, porque estar sentado en un trono es señal de gobierno, de majestad, de autoridad. Pero en esta visión él ve, Esteban ve, al Rey, al Señor, al Padre eterno sentado y a Jesús de pie. Y me gustó un comentario que dice, los que se ponen de pie son los que están emocionados o están aplaudiendo algo. Los que se ponen de pie son los que le están diciendo, Esteban, tremendo lo tuyo. Estás entregando tu vida por el Evangelio. Y el mismo Rey de la Gloria, Jesucristo, se pone de pie para decirle, recibo tu espíritu, vení a gozar eternamente de lo que nadie te va a poder robar. El mismo Señor se pone de pie y le dice, Esteban, quiero homenajearte por lo que hiciste. Quien se pone de pie es quien aplaude diciendo, Dios, te alabo. Y que un mortal, por la gracia de Dios con vida eterna, porque fue redimido, salvado y transformado por el Señor,
pueda recibir semejante bendición es solo por la misericordia de Dios, por ser poseído por el Espíritu de Dios. Cuando nosotros no podemos ver ni la gloria de Dios, y cuando lo que vemos es un Jesús ahí que no hace demasiadas cosas en nuestra vida. No es que falla Dios ni que falla el Señor. Es que no estamos en sintonía con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo lo que te va a llevar, lo que nos va a llevar, es a ver la gloria de Dios. A querer ser transformado de gloria en gloria para manifestar la gloria del Señor. Sabiendo que su gloria es lo más hermoso, poder verle a Él y estar en su presencia. Porque también la palabra dice que ninguno podría ver la gloria de Dios y vivir ante semejante majestad. Pero los que tienen el Espíritu Santo y están llenos y poseídos por Él, como lo estaba Esteban, tienen el privilegio de poder ver esa gloria de Dios. Poder ver la gloria de Dios en tu vida. Poder ver el favor de Dios en tu vida. Hermanos, la palabra nos anima, la palabra nos desafía. El Señor quiere que nosotros seamos promovidos a más cosas de Dios. Y su gloria es lo que tenemos que buscar por sobre todo. Dice en tercer lugar que Él pudo ver los cielos abiertos. Una persona poseída, llena del Señor, puede ver los cielos abiertos. Si vos te pones a leer en Deuteronomio, donde Dios habla de la bendición y habla de las maldiciones, cuando Dios habla de las maldiciones dice que cuando el pueblo peca, cuando el pueblo se aparta de la gloria de Dios, Dios hacía un cielo de bronce. ¿Qué significaba eso? No se puede acceder a la presencia de Dios. Y el cielo de bronce era que si vos orabas, pega ahí y cae. El cielo de bronce es que de arriba no espere ninguna bendición porque no va a pasar. Pero cuando la palabra de Dios habla de un cielo abierto, la construcción griega de esta palabra te decía, vio los cielos abiertos, es un efecto duradero. Para Esteban los cielos estaban completamente abiertos y permanecieron abiertos porque Dios los abrió. Abrir el cielo es lo que Pablo decía, es quitado el velo y podemos ver, acceder a lo que antes no podíamos acceder. Es poder ver, contemplar, pero no solamente para ver por curiosos, sino para acceder a las bendiciones del cielo abierto. El cielo abierto es tener línea directa con Dios. El cielo abierto es tener comunión íntima, real. El cielo abierto es no necesito ningún mediador, no necesito nadie, tengo dirección de Dios sobre mi vida. Esteban ve ese cielo abierto sobre su vida. ¿Sabés que la Biblia, en el libro de Hechos, solamente 2 veces menciona este cielo abierto? Uno fue cuando es en la misma palabra que Jesús fue tomado y llevado al cielo. Es la misma palabra. Y está aquí cuando Esteban ve el cielo abierto. ¿Qué significa tener cielo abierto? Te voy a mencionar 3 cosas rápidamente, de muchas que se podrían decir. Primero, que tener un cielo abierto de parte de Dios es acceder a la gloria de Dios. Y que aún en un ambiente de confusión, de lucha o de cautividad como vivía Ezequiel, vos poder tener revelación del cielo. Ezequiel, el profeta Ezequiel, estaba viviendo un tiempo de cautividad y de confusión. Pero dice la palabra de Dios en Ezequiel 1:1. Aconteció en el año 30, en el mes 4, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visión de Dios. ¿Dónde estaba él? Cautivo. Y estaba con los cautivos, con el pueblo de Dios que había sido llevado a cautiverio. Pero él está poseído por el Espíritu Santo y está en una situación de confusión. Está en una situación, ¿está entendiendo, por favor? Era el pueblo de Dios,
pero son cautivos en un país y en una fuerza extraña por su pecado, que habían perdido la gloria de Dios. Pero él, Ezequiel, marca la diferencia. Él es el profeta de Dios. Él es el poseído por el Espíritu de Dios. Y él entonces, acontece en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, él lo tiene clarito, el dato, la información. Estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Es decir, lo que está diciendo es que en medio de la confusión, Dios abrió los cielos y trajo luz para mi vida. Abrió los cielos y me sacó de la confusión. Abrió los cielos y me trajo revelación. Revelación es mucho más que lo que a veces pensamos. Revelación es tener sueños, visiones de Dios para nuestra vida. Una visión es una revelación milagrosa de la verdad de Dios. Ver es más que conocer, es discernir las cosas en un ambiente espiritual. Él pudo ver y entender espiritualmente lo que estaba sucediendo y lo que Dios quería hacer. ¿Por qué lo pudo ver? Porque el cielo se abrió. Hermano, hermana, cuando hay confusión, cuando no sabemos qué camino seguir, cuando en la vida hay esos encrucijadas, lo mejor que nos puede suceder es buscar la presencia del Señor y que el cielo se abra. Porque cuando el cielo se abre, como le pasó a Ezequiel, Dios te da revelación para interpretar, entender espiritualmente lo que hay que hacer. Entender en el espíritu. Entender en el espíritu este problema de mi familia, que yo lo trato en forma natural y que quiero resolverlo de manera natural. El espíritu me va a revelar cómo resolverlo espiritualmente. Pero si no estoy en el espíritu, ¿en qué obro? ¿Qué espíritu obra? El de la carne, el del pecado, aunque sea creyente y aunque tenga el espíritu de Dios, pero ahí abajito, ahí chiquitito, apagado, entristecido, que me habla y no lo escucho, y que cada vez me habla más fuerte y yo lo escucho cada vez menos. Por eso es tan importante en la hora de la vida, cuando vos querés resolver las cosas que no sabés cómo, Señor, necesito dirección tuya. Abre los cielos, Dios. Abre los cielos sobre mi vida. Y entonces Ezequiel recibió visión. Ver es conocer, es discernir las cosas en un ambiente espiritual. Tener cielos abiertos es poder acceder también en esta tierra, en este mundo, a ser prosperados y recibir abundancia de Dios para tu vida y para poder bendecir a otros. Malaquías 3:10, que tantas veces leemos: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habré alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y verán si no abro las compuertas de los cielos, si no abro los cielos y derramo sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunden. La fidelidad y la obediencia en lo material que Dios nos pide es para acceder a cielos abiertos, para que Dios abra las ventanas de los cielos y derrame bendiciones hasta que sobreabunden. Si en tu área material, financiera, el cielo está cerrado, es de bronce y no llueve, hubiera que revisar este punto. Hubiera que revisarlo. Hubiera que verlo. Porque esto que yo estoy leyendo es palabra de Dios. Es palabra del Señor. Termino con este último mensaje. Cielos abiertos son fundamentales para cualquier ministerio para Dios. Mirá si será tan importante que dice en Mateo 3, 16, 17, tan pronto como que cuando Jesús fue bautizado, subió del agua, en ese momento, ¿qué pasó? Se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posar sobre él. Y una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado,
estoy muy complacido en él. El Hijo de Dios, el que después Esteban va a ver a la derecha del Padre, dándole la bienvenida como vencedor. Va a empezar su ministerio terrenal porque se vació, se hizo hombre. Pero antes de decir una palabra de predicación, antes de sanar o liberar a alguien, antes de predicar el Evangelio, el cielo fue abierto. Y cuando el cielo fue abierto, descendió el Espíritu Santo. Y descendió la voz que le decía, eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En tu ministerio, en tu llamado, para ser sacerdote de tu hogar, para ser un líder de célula, para hacer un ministerio en la iglesia, para llevar una obra adelante, es fundamental que busquemos el cielo abierto. Y que en la hora de la prueba y que en la hora de la dificultad puedas escuchar, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Eres mi Hijo amado. Él lo pudo escuchar cuando el cielo se abrió. Cuando el cielo está cerrado uno no sabe a veces, Dios me ama, no me ama, soy su hijo. Cuando el cielo se abre, vos podés escuchar claramente, eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y ahí empezó su ministerio el Señor Jesús, deshaciendo las obras del diablo, predicando el año agradable del Señor, trayendo salvación, sanando a los cautivos, poniendo en libertad a los cautivos, sanando los corazones quebrantados. Él empezó a predicar, a formar y a fundar a la iglesia y traer salvación al mundo. ¿Por qué? Porque el cielo se abrió sobre su vida y empezó su ministerio. Pero antes que Dios abra el cielo, primero se nos deben abrir los ojos. Antes que Dios abra los cielos, se nos deben abrir nuestros ojos. Esteban puso sus ojos en el cielo, en la hora más crítica de su vida. Cuando lo hizo, pudo ver el cielo abierto, la gloria de Dios y a Cristo a la derecha del Padre. La palabra de Dios cuenta que Agar, esto está en Génesis 21, no lo vamos a leer ahora, estaban muriendo de sed, ella y su hijo Ismael. Pero cuando abrió sus ojos, pudo ver una fuente de agua. Hay una fuente de Dios. El que tiene sed, venga a mí y beba. De su interior correrán ríos de agua viva. Tu vida va a tener gozo, tu vida va a tener paz, tu vida va a tener propósito, tu vida va a tener sentido, tu vida va a ser gobernada por el Señor, tu vida tiene destino de gloria. Pero para que ella pudo ver esa fuente, tuvo que ser abiertos sus ojos. Nos cuenta en Segunda de Reyes que Giezi, el ayudante de Eliseo, en un momento de terror, de angustia, porque se sintió rodeado por los enemigos, oró el profeta, Señor, ábrele los ojos. ¿Para qué? Para que vean que son más los que están con nosotros que los que están en contra. Y cuando sus ojos fueron abiertos, vio un ejército del cielo con soldados y caballos y con carros de fuego. ¿Por qué vio? ¿Por qué? Porque fueron abiertos sus ojos. Estaban ahí, pero no lo veían. Pero cuando Dios abre los ojos podemos verlo. Por eso cuando Dios lo llama, el Señor Jesús lo llama a Pablo a predicar el Evangelio. Y Pablo se convierte en esa conversión violenta, dramática, en la presencia del Señor. Y cae a tierra. Y él en tierra es humillado y reconoce su pecado. Ahí en tierra Pablo dice las palabras más importantes que un cristiano puede decir. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que haga? Y el Señor le dice, yo te llamo para que seas un instrumento escogido. Para que vayas y anuncie el Evangelio. ¿Y sabés qué es anunciar el Evangelio? Dice, para que abra sus ojos. Para que la gente se convierta de las tinieblas a la luz. De la potestad de Satanás a Dios. Cuando uno predica el Evangelio, está abriéndole los ojos a la gente. Cuando anunciamos la salvación en Cristo, le estamos abriendo los ojos a la gente en el poder del Espíritu Santo. Porque hasta que los ojos no sean abiertos, no se ve la majestad, la gloria de Dios, la grandeza de Dios. Y mientras uno no ve la grandeza, la gloria de Dios y el cielo abierto,
Su vida puede ser cristiana, pero intrascendente. Va a vivir andando, pero Dios tiene para nosotros vida y vida en abundancia. Por eso yo le pido al Espíritu Santo en esta hora que Él abra los ojos, que abra nuestros ojos, que podamos ver la gloria de Dios, que podamos ver la majestad del Señor. Que si vos tenés un problema, si en esta noche viniste porque tenés angustia, problemas, dificultades, si en esta noche viniste porque estaba la iglesia, la reunión abierta y bueno, esta noche voy, pero vos tenés lucha, tenés dificultades y decís, pero no sé qué hacer. Mirá, lo mejor que te puede pasar es tener una revelación del Cristo glorificado, el poderoso, el que venció, el que le fue dado poder, dominio y majestad, al que dio su vida por vos y por mí en la cruz, pero que se levantó al tercer día y que reina por los siglos de los siglos, y que todo aquel que puede mirarle va a ser más que vencedor, porque tiene una hoja de ruta que es marcada por el Espíritu Santo, que le lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Si vos viniste en esta noche diciendo, bueno, voy a una reunión más, el Señor te está diciendo con su palabra, yo quiero hacer algo nuevo con vos. Yo quiero que tengas una revelación nueva. Que sean abiertos tus ojos para que tu vida tenga propósito, sentido divino. ¿Por qué? Porque lo sobrenatural que Esteban vivió te saca de lo terrenal, te saca de lo de todos los días, te saca de la rutina de este mundo para mostrarte la gloria, la divinidad, la grandeza del Señor, para que tu vida sea invertida en esas cosas. Por eso leíamos el otro día la palabra de Pablo cuando le decía, si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo, no las de la tierra. Pongan su mirada en el cielo, pongan su mirada en la bendición de verdad. No permitan que el enemigo les cegue los ojos, no permitan que el enemigo le distraiga la mirada. Miren al Rey del cielo. Por eso Pablo decía esta palabra que yo le leía con tanta autoridad y con tanto poder. Así que todos nosotros, a quien nos ha sido quitado el velo, ¿qué te quita el velo? Ve y predica el Evangelio para que se abran sus ojos. ¿Qué nos quita el velo? La sangre de Cristo, la salvación en Cristo. Porque todos nosotros que se nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor es el Espíritu y nos hace más y más parecido a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Cristo no solamente te quiere hacer miembro de la iglesia evangélica, Él quiere poner su imagen en tu vida. Él quiere sacarte del barro, de la amargura, del fracaso, de la desesperación, de actuar por impulso, sin saber, para poner su gracia en tu vida, para hacerte más que vencedor, para que puedas vivir una vida de victoria, de triunfo. El Espíritu Santo no fue dado para esto, no para menos que esto. Por eso le decía a los discípulos, no se muevan de Jerusalén, el Señor, hasta que sean investidos con poder del Espíritu. El poder que el Espíritu le daba era ese que Esteban también tuvo y que hacía señales, maravillas y prodigios. Liberaba a los que estaban poseídos por demonios, sanaba a los enfermos, predicaba el Evangelio. Gloria a Dios por eso. Pero como ver la gloria de Dios y como estar en la presencia de Jesús y tener cielos abiertos sobre tu vida, no hay comparación. No hay comparación. No hay comparación. Por eso yo quiero en esta noche, de parte de Dios, darte esta palabra y animarte en el nombre de Jesús a que te atrevas a dar un paso más, a que te atrevas a hacer la de Esteban, a poner tus ojos en el cielo, a que no sea la tierra la que te domina, sino tu mirada en el cielo, a que no sean las circunstancias de este mundo, sino tu visión del cielo. La tarea nuestra es traer el cielo a la tierra. La tarea de un creyente lleno del Espíritu Santo de Dios es: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Así también en mi vida, así también en mi casa, así también en mi trabajo, así también con mis hijos, así también en mis negocios, así también en la iglesia a la que pertenezco. Así sea en mi ciudad, así sea en mi región, así sea en mi país. Venga tu reino. Quiero ver tu gloria. Por eso termina el Padre Nuestro diciendo, reconociendo la gloria, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria
por todos los siglos. Amén. Dios quiere hacer eso con cada uno de nosotros. ¿Lo querés para tu vida? La única clave es ser poseído por el Espíritu Santo. ¿Quién tiene el Espíritu de Dios? Romanos 8:9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Cristo es el que nos permite acceder al Espíritu. Y después nosotros tenemos la tarea de buscar: Señor, poséeme. Renuncio a todo lo que no es tuyo. Me vacío de todo lo que ocupa el lugar que te corresponde a vos. Te entrego todo mi ser a ti, Señor. Lléname de ti. Yo quisiera que te puedas poner de pie, cerrar tus ojos. Vamos a orar. Vamos a buscar la presencia del Señor. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que intervenga. Yo cuando veo esta palabra, me siento tan desafiado. Veo lo que Dios quiere hacer y que lo puede hacer. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer? ¿Cuántos creen que Dios, en medio de lo que tengas que vivir, te pueda hacer ver su gloria, su belleza, su poder, su pureza, su carácter, su santidad? Y que ante ese verle quedes cautivado y tu vida sea transformada de gloria en gloria por la misma imagen de Él en tu vida, y reflejar a otros esa gloria de Dios. Por eso yo quiero que oremos en esta hora y que podamos buscar del Señor. Si vos esto que hemos hablado te cuesta entenderlo y lo ves lejano de tu vida, y ves la lucha y la dificultad que tenés, lo primero que necesitas, querido amigo, querida amiga, es a Jesús. Él es el que dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, el que cree, y no es que cree en un sentido histórico, sino que le cree a Él, que depende de Él, que le entrega su vida a Él, que le dice: Señor, hacete cargo de mi vida. Yo no quiero seguir al mando de nada. Quiero ser totalmente poseído y gobernado por vos. Porque cuando manejo yo mi vida, cometo errores, me equivoco. Pero cuando sos vos, Señor, estoy tranquilo, estoy seguro. Oh Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, te ordeno, Satanás, suelta toda mente que tienes cautiva ahora. Suelta en el nombre de Jesús. Todo cautivo que tienes ahora, suéltalo. En el nombre de Jesús te ordenamos soltar toda mente, toda distracción. Solo el Cristo glorioso reina en este lugar. Solo tu presencia, Jesús. Yo te quiero animar a que puedas entregarle tu vida a Jesucristo. Tu vida es tuya, Él te la dio y Él no te la va a esforzar a nada. Es tu decisión. Es que vos le puedas decir al Señor Jesús: Señor Jesús, te necesito. Sé que te he dado la espalda, sé que he pecado, y entiendo en esta hora que tú diste tu vida por mí, y quiero ser perdonado, quiero ser lleno de vos. Si vos querés esa experiencia sin igual, que te va a inundar de paz,
de seguridad, de restauración, de cambios profundos, cambios de verdad. Te animo a que hagas esta oración conmigo. Hacela con voz alta, porque dice la palabra que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Que vos puedas confesar para salvación. Hacé junto conmigo esta oración. Si nunca la hiciste, hacela en esta noche. Señor Jesús, quiero entregarte mi vida. Quiero pedirte perdón por mis pecados. Quiero darte gracias, porque en esta hora comprendo que tú diste tu vida en la cruz para salvarme. Pero también quiero darte gracias porque me das tu Espíritu Santo. Quiero ser lleno de Él, Señor. Quiero ver tu gloria, Jesús. Quiero verte en majestad. Quiero tener cielos abiertos sobre mi vida. Quiero poder verte. Quiero poder caminar cada día lleno de ti, Señor. Gracias, Jesús. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén.